Número 7. Olas de 20 metros. El 20 de mayo de 2017, una ola monstruosa en el océano Antártico fue medida por la nueva boya de alta tecnología, propiedad de la consultora científica MidOcean Solutions. La ola gigante de la altura de un edificio de 6 pisos podría ser la más grande registrada, y los investigadores esperan que su nueva boya registre olas aún más grandes. Durante la tormenta masiva que generó esta ola monstruosa, el buque de la Marina HMNZS Otago se encontraba de patrulla por la zona. En el vídeo captado por las cámaras del buque podemos ver cómo el barco se enfrenta a un oleaje masivo generado por la tormenta que azotaba el barco con vientos de más de 150 km/h. Número 6. LPG Venere. La tripulación del LPG Venere vivió momentos de auténtico pánico cuando el buque cisterna de gas licuado se ve atrapado por un huracán. El vídeo fue grabado desde la cubierta el 19 de enero de 2013 y muestra al barco atravesando olas gigantes. Número 5. Golfo de Vizcaya. Algunas de las condiciones climáticas más feroces del Océano Atlántico se pueden presenciar en el Golfo de Vizcaya. El área es el hogar de grandes tormentas durante los meses de invierno y se han reportado innumerables naufragios de barcos en el área como resultado del clima espantoso. De hecho, en los últimos años ha habido numerosos reportes de barcos que se han enfrentado a dificultades, a veces con graves consecuencias. Una prueba de la ferocidad de estas aguas la puede dar este vídeo grabado desde el crucero MV Columbus. En las imágenes se puede ver al crucero balanceándose en las olas masivas mientras lucha contra la tormenta. Pues buenas tardes, mis hermanos. Qué bueno que ya estamos aquí listos para aprender de la palabra de Dios. Como lo habrán podido ver en todas nuestras transmisiones, en todos nuestros cultos de Armonía Cristiana, estamos hablando de un solo mismo tema. Y el mismo tema es el profeta Jonás. Tanto desde los pequeños, en los días miércoles, allá en Metepec, en todos lados estamos viendo al profeta Jonás. ¿Por qué? Porque es el tema de este mes. Y bueno, pues los invitamos para que el día miércoles se conecten con el pastor Hans para que puedan escuchar todo el contexto del profeta Jonás. Y bueno, las transmisiones de los niños también está relacionado con Jonás. Vamos a hacer una oración para iniciar. Muchas gracias, Señor, te damos por la vida que nos permites tener. Señor, gracias porque nos das el privilegio de poder escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que la semilla, palabra de Dios, quede en nuestro corazón y que pueda dar fruto. Señor, nuestro corazón está dispuesto, Señor, que podamos tener oídos prestos, que podamos compartirlo con otros, Señor, y Señor, que no sea yo, sino que tú hables a través de mí. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy el mensaje se llama Huyendo de Dios, y es una pregunta, ¿huyendo de Dios? Y bueno, pues estamos hablando acerca de Jonás. ¿Cuál era su profesión de Jonás? Es profeta. Recordemos un poquito qué es ser un profeta. El profeta es un vocero de Dios. Es una persona que está para exhortar, para hablar acerca del arrepentimiento y para que podamos caminar en santidad. Un pastor puede ser un profeta. ¿Por qué? Porque el pastor nos exhorta, nos anima a que nos alejemos de los malos caminos, nos pide que nos muestre, ¿verdad?, que podemos caminar por el camino del arrepentimiento y que caminemos por el camino de la santidad, no pisando el pecado, sino caminando sobre las verdades del Señor. El día de hoy se han levantado muchos profetas en todos los lugares
Profeta no es aquel que nos pide dinero, ese no es un profeta. Un profeta tampoco nos va a hablar acerca del futuro, eso tampoco es un profeta y se da muy seguido. Un profeta no nos va a exigir que demos algo a cambio de recibir una oración, tampoco eso es un profeta. Un profeta real nos va a exhortar, nos va a mostrar que debemos de arrepentirnos de nuestros malos caminos y debemos de caminar por la santidad. Eso es un profeta, es un vocero de Dios, es un mensajero. Y Jonás era este vocero de Dios, era un mensajero y su trabajo era pues exhortar a las personas, a que las personas se arrepintieran, que vieran que dentro de cada uno de nosotros existe algo de pecado, sea mucho o sea poco, siempre hay algo y que podemos nosotros arrepentirnos y podemos caminar en la santidad del Señor. Jonás, ese era su trabajo. Jonás lo hacía con los israelitas y les mostraba a los israelitas qué era lo que tenía que hacer. Hay cosas en nuestro corazón que aún tienen que cambiarse, pero con la ayuda del Señor eso se puede hacer. Y caminar en la santidad es caminar siempre acompañados del Señor, no cometer pecados y ya el Señor ya nos limpió, ¿para qué regresar? Jonás, en esta nueva encomienda que se le da de ir a Nínive, pues él no quería, ¿verdad? Él consideraba a los ninivitas como personas malas, así que él mejor decide irse a un lugar lo más lejos que él consideraba. Algunos piensan que Tarsis era España, ¿verdad? Un lugar totalmente lejano para esa época. Y como Jonás, él en su afán de querer irse lejos de la presencia de Dios, pues toma un barco con dirección a Tarsis y entonces en el camino pasa algo que nadie se lo esperaba. Dios manda un gran viento y una gran tempestad. Por eso veíamos los videos sobre la tempestad, porque pues imagínense, esos son barcos modernos, barcos actuales. Imagínense qué habrá pasado con un barco de esa época. Los marineros empezaron a tener miedo, pues si estas olas con estas naves asusta, imagínense cómo habrá sido con ese tipo de barcos de aquella época. Los marineros tienen miedo. Y lo interesante es que cada marinero empieza a clamar a su Dios. Los marineros, al ver que está muy agitada el agua, hay mucho viento, entonces deciden toda su mercancía que traían, todo lo que llevaban para transportar, va para afuera. O sea, ahora era más importante salvar la vida que salvar la mercancía o salvar lo que llevaban. Entonces, ellos trataban en sus fuerzas de aligerar el peso del barco, pero lo curioso es que nuestro querido vocero de Dios está dormido, está muy tranquilo, durmiendo en la parte de abajo del barco. El capitán va y lo despierta y le pide a Jonás que clame a Dios. O sea, un marinero que no conocía a Dios le pide a Jonás que por favor clame a su Dios. Los marineros echan suertes, o sea, hacen como un juego para ver pues quién es el culpable. Y pues resulta que pues el culpable de toda esa tempestad pues era Jonás. Jonás sale como culpable y entonces le interrogan, le empiezan a hacer una serie de preguntas que están en Jonás, en Jonás 1, versículo 8 le dice: entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Ahora sí que nada más lo único que hizo fue pagar su pasaje y no les dijo gran cosa, ¿verdad? Les dice quién es, de dónde es. Él da explicaciones. Me llama mucho la atención porque en el verso 9 dice: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Leí un poco acerca de que para la gente que estaba afuera de Israel, les llamaba hebreos.
Y para los que vivían adentro, pues se decían israelitas. Entonces, es como nosotros decir que nosotros escuchamos que los que son de Guadalajara son tapatíos. Nosotros decimos, son tapatíos, pero entre ellos casi no se dicen así. Entonces, él les trata de hablar o como los de la Ciudad de México. Los de la Ciudad de México, entre ellos, muchos, pues, no se dicen de otra forma, pero nosotros los conocemos como chilangos. Entonces, él les dice, soy chilango, soy hebreo. Les trata de decir en su idioma quién es él. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, les está diciendo, esto es culpa mía y esto lo está haciendo el Dios verdadero. Entonces, cuando hacen este tipo de preguntas, las personas, los marineros tuvieron miedo y le preguntan que por qué lo ha hecho, qué hizo, y pues ya empezó él a decir que estaba huyendo de la presencia de Dios. ¿Qué haremos contigo? En el versículo 11 dice, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Y entonces él dijo, pues échenme al mar. Pero los marineros son muy amables. A mí me sorprende la actitud de los marineros porque los marineros no deciden echarlo pronto, sino que deciden llevar el barco a un lugar seguro en sus fuerzas, pero no es posible, no pueden. Entonces ahora sí, se ponen los marineros a orar al Señor. Y entonces los marineros, que eran marineros paganos, oran a Dios, avientan a Jonás al mar y el mar se calma. Y entonces aquellos hombres que vieron el milagro de ver la tempestad, echan a Jonás al mar y de repente todo se calma. Debió de haber sido algo sorprendente, maravilloso, ver cómo es que en 5 minutos, en un par de minutos, posiblemente todo cambió. Pero esta historia es tan actual como lo que hoy estamos viviendo en día. La vida actual ya es una tormenta, como lo veíamos en el video. El día de hoy, nuestro mundo, después de la pandemia, nos hemos enfrentado a un mar que no ha estado quieto y que al contrario, cada día está más inquieto. Y por mencionar algunas cosas, pues estamos sufriendo la pandemia, todavía esto no se ha acabado y por ahí vienen más pandemias. El mar no está quieto, hay pandemia una y hay muchas más. Y prevén que vengan muchas más pandemias. Otra cosa que no mantiene quieto al mar es la hambruna. Hemos estado viendo las noticias y algunos piensan que de entre 9 y 10 semanas el grano se va a acabar. Y si se han dado cuenta, las cosas están subiendo de precio. La comida posiblemente se va a escasear. Es otra parte de la tormenta. No estamos quietos, no estamos como hace algunos años. Es posible que mucha gente se quede sin comer. Como lo hemos visto también en las noticias, hay sequía en muchos lugares de nuestro país y de otros lugares del mundo. Aquí en Pachuca también no cae el agua tan seguido como antes. Hemos visto las noticias, ¿verdad? Allá en Monterrey, cómo están sufriendo de agua y cómo se acaban los garrafones. No, está la tormenta tranquila. Está demasiado fuerte, como lo veíamos en el video. Vemos las guerras que hay, no solo hablemos de Rusia y Ucrania, hay muchas más guerras que están atacando nuestro mundo. Esa es una de tantas. Aquí mismo tenemos nuestras propias guerras en nuestro país, en tantos lados. Hemos podido ver las noticias, ¿verdad? El clima, cómo hay lugares que llegan a 40, 50 grados centígrados y después vienen los huracanes y destruyen todo lo que está a su paso. Veía en la semana videos en donde el desierto de Sahara ahora, en vez de que haya calor, ahora está nevando. Cosas sorprendentes que nunca nos habíamos fijado o que no habían pasado, están sucediendo el día de hoy.
En las semanas pasadas habíamos visto también en las noticias tiroteos en Estados Unidos y gente inocente que ha sufrido, pequeños, gente que no tiene nada que ver, cómo están son parte de estos tiroteos, y de repente salen cosas de la nada. Y estaban en un salón de clases y de repente entra un muchacho y hace sus barbaridades. La tormenta está demasiado fuerte. Ahorita tenemos los problemas con las ideas de género, la sexualidad y cómo todo esto se ha pervertido, y cómo es que ahora los valores, las cosas que eran muy buenas hace unos años, hoy la gente los está considerando como algo malo, y ahí se cumple, ¿verdad? Que lo bueno le iban a llamar malo y a lo malo ahora le llaman bueno. La tormenta está a todo lo que da. Podemos ver que el barco se puede romper en cualquier momento. Nosotros estamos ahí. Y la pregunta del día de hoy es, ¿y dónde estamos los voceros de Dios? Ahora digo voceros porque todos y cada uno de ustedes y yo y los que están viéndonos somos voceros. Todo aquel que haya aceptado a Cristo Jesús en su corazón es un vocero de Dios. ¿De dónde lo saco esto? ¿Ustedes han escuchado hablar sobre la Gran Comisión? Está en Mateo 28, 19. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Enseñando que guarden todas estas cosas. Ahí está la clave, enseñando. Cada uno de ustedes y yo somos voceros del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Es la pregunta. ¿Estamos huyendo de Dios? Nosotros como voceros de Dios, poniéndonos en el mismo plan de Jonás, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos viajando hacia el otro lado del mundo para no obedecer la voz de Dios? ¿Para no compartir del Señor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos evadiendo responsabilidades? Tal vez el ir hacia el otro lado del mundo, como lo hizo Jonás para ir a España, hablemos de España como un lugar extremo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tal vez el otro lado del mundo es nuestros planes, nuestros sueños, nuestros proyectos, y tenemos también mucha información en internet, ¿verdad? Que dicen que vayamos por nuestros sueños, que vayamos por nuestros planes, que todos los proyectos que si los imaginamos, los podemos hacer. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, los voceros de Dios? ¿Nos estamos yendo al otro lado y nos estamos enfocando en nuestros planes? ¿Estaremos evadiendo responsabilidades? Jonás, su responsabilidad que Dios le dio fue ir a compartir a Nínive. ¿Y qué hizo él? Evadió responsabilidad y se fue al otro lado del mundo. ¿Y qué es lo que nosotros podemos decir para evadir la responsabilidad de ser voceros de Dios? Pues tal vez no tengo tiempo, no tengo dinero, o necesito dinero, está muy difícil, no quiero, no tengo las palabras. Sin embargo, Jonás evadió esa responsabilidad y se fue. ¿Y nosotros qué pretexto ponemos? Él no quería compartir porque él quería ver destruida esa ciudad. No quería. ¿Y nosotros qué pretexto le ponemos? Que tal vez no tenemos tiempo, o necesito hacer dinero para cumplir los sueños, los planes, los proyectos, o no, es que compartir del Señor es un poco difícil, o simplemente no quiero hacer otras cosas. O posiblemente estamos dormidos como Jonás. Tal vez, ¿por qué estamos dormidos? Sería la pregunta. ¿Estamos dormidos? A lo mejor nos sumergimos tanto en los problemas que no nos importan los demás. Jonás se durmió. Jonás estaba en lo más abajo del bote, del barco, durmiendo tranquilamente. ¿Será que él se habrá sumergido en su problema
y no importó los demás, pues es una muestra aquí que Jonás está haciendo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nos sumergimos en nuestros problemas. A veces los voceros de Dios, los mensajeros de Dios, estamos tristes, estamos deprimidos, estamos frustrados, estamos enojados. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué parte de la historia estamos? Dice en el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Es duro pensar que muchas veces como nosotros, como voceros de Dios, nosotros que hemos conocido al Señor, que la gente que no conoce del Señor nos diga, órale dormilón, despierta, clama a tu Dios. ¿Estás viendo que hay hambruna? Clama a tu Dios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Pues a lo mejor estamos dormidos. No dormidos del verbo dormir, sino del verbo sumergidos en nuestros propios problemas. Vamos a esperar a que la gente que no conoce del Señor nos hable y nos diga, clama a tu Dios. Vamos a esperar a que la gente que no conoce del Señor nos diga, órale dormilón, tú que conoces del Señor, tú que vas a la iglesia, tú que yo te he visto que traes Biblia, clama a tu Dios. Tal vez llueva un poco si tú clamas. ¿Vamos a esperar que pase eso? Dice la gente, quizá tu Dios tenga compasión. Algo que es también interesante es que los marineros tenían muchos dioses. Nosotros en los meses anteriores hemos visto algunas ciudades y cómo es que el apóstol Pablo escribe cartas a esas iglesias de esas ciudades, como lo es Colosas y Tesalónica, que es las cartas de Colosenses y Tesalonicenses. Una característica de estas ciudades es que tenían muchos dioses. Tenían tanto dioses romanos, dioses griegos, era una mezcla de dioses. Los marineros también tenían ellos una mezcla de dioses al por mayor, justo como sucede hoy. Los marineros tenían muchos dioses. Y nuestra sociedad hoy en día, nuestro país, también tiene muchos dioses. Tiene dioses de dinero, de poder, de fama, de santitos, de lo que ustedes gusten y manden. Hay dioses. Nuestra nación está plagada de tantos dioses. Y también nuestra cultura, por ejemplo, tenemos influencias de nuestras propias culturas indígenas, tenemos costumbres de otros países. Nuestra sociedad, por ejemplo, de México, tiene muchas personas de diferentes lugares y eso equivale a que nuestra nación tenga muchos dioses. Pero ¿qué creen? Por muchos que sean, ninguno de ellos va a responder. Solamente el Señor Jesús, solamente Jehová, el Dios de los ejércitos. Dios tiene cuidado con las ciudades y las personas que tienen varios dioses. Por ejemplo, Nínive, por ejemplo, México, por ejemplo, Colosenses, Tesalonicenses. Son ciudades que tenían dioses. Y sin embargo, el Señor, lleno de compasión y de misericordia, tiene voceros como usted y como yo para que compartamos lo que el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús ama a estas ciudades y desea con todo su corazón que tanto usted como yo compartamos de Él para que esas ciudades se arrepientan, para que México se arrepienta, para que Pachuca se arrepienta de toda esa maldad que hay. ¿Será que tal vez no obedecemos porque no nos gusta? ¿Será que los mensajeros de Dios no obedecemos, no compartimos porque no nos gusta? Porque decimos que queremos ver cómo
destruye a esa ciudad, cómo destruye a esa persona. Y es que también nosotros a veces no queremos compartir porque a nosotros, a nuestro juicio, a nuestra forma de ver las cosas, creemos que esa persona no merece el perdón de Dios. A veces creemos que esa persona que está en nuestro trabajo o que está en nuestra familia no merece la misericordia de Dios, por lo tanto no pienso hablarle. Hay que le hable otro, pero yo no, porque según a mis criterios, a mi forma de ver las cosas, él no merece el perdón. No tengo por qué hablarle, merece el castigo de Dios. Y muchas veces no lo hacemos simplemente porque nos cae mal la persona. Pero no son nuestros argumentos, no es nuestra forma de ver las cosas, es la forma de que el Señor ve, y Él tiene misericordia por todos, a pesar de nuestros criterios. Tal vez alguien no nos cae bien, pero eso no quiere decir que no debemos de compartir. Tal vez alguien pensamos que, es la persona más mala y él no merece el perdón. Pero ¿según quién? ¿Según nosotros o según el Señor? El Señor merece que nosotros, como sus mensajeros, vayamos a toda persona, a toda criatura. Yo les quiero decir, mis hermanos, en esta historia de Jonás huyendo del Señor, y lo veíamos en caricatura y ahorita lo platicamos y lo leemos, yo les quiero decir, mis hermanos, ¿en qué parte del viaje estamos? ¿Estamos en la parte de la instrucción en la que Dios le da la orden a Jonás? ¿O nos encontramos huyendo hacia Tarsis, hacia el lugar más lejos? Tal vez el lugar más lejos, les decía hace rato, pueden ser nuestros sueños, nuestros planes, lo que queremos hacer. Tal vez nuestra parte de la historia en donde estamos es que estamos dormidos. Estamos en la parte abajo del barco, mientras todo se hunde, mientras toda esta sociedad se hunde. Tal vez nosotros estamos dormidos o estamos sumergidos en nuestros propios problemas y se nos olvidan los demás. O tal vez estamos en la parte en que alguien nos dice, clama a tu Dios, clama. Tal vez tu Dios tenga misericordia de nosotros. O tal vez estamos en la parte en la que nos dicen, ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Por qué nos está pasando esto? O tal vez ya nos echaron al mar. A lo mejor ya nos metieron al mar y entonces se está calmando la situación. Mis hermanos, pensemos un poquito. ¿En qué parte de la historia estamos? ¿Estamos en la instrucción? ¿Estamos yéndonos hacia Tarsis? ¿Estamos dormidos? ¿Estamos en la parte en que la gente nos pide que clamemos al Señor? ¿Estamos diciendo quiénes somos? ¿O ya estamos en el mar hundidos? Pero hay algo que yo no me había fijado hasta que me puse a estudiar. Y fíjese, las malas acciones de Jonás, según Jonás, no quiere ir a Nínive para que la gente se arrepienta. Entonces él toma una mala acción, una mala decisión de irse a Tarsis, a lo más contrario. Y ahí se encuentran esos marineros. Las malas acciones de Jonás, Dios lo utiliza para que los marineros se arrepientan. Las malas acciones de Jonás, Dios lo ocupó, lo convirtió en algo bueno y los marineros se arrepintieron. Si usted, al igual que yo, en algún momento hemos decidido hacer las cosas mal, pues aún en esas malas acciones, el Señor Jesús lo ocupa para que otras personas se acerquen al Señor. Fue un trabajo doble. ¿Por qué? Porque fue con los marineros y después regresó a Nínive. Pero ¿qué cree? Los marineros fueron salvos. Dice en el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Se olvidaron de los 20 dioses que tenían y se concentraron en uno solo,
en el Dios verdadero, en el Dios de los ejércitos, en Jehová. Mis hermanos, para concluir este mensaje, que Dios nos ayude a obedecer, que Dios nos ayude a caminar conforme a lo que Él nos manda, porque todos tenemos algo que hacer en el reino, se los aseguro. Todos tenemos algo que hacer. Todos somos Jonás, todos somos mensajeros del Señor. Ese puede ser el segundo título del mensaje. Yo soy Jonás. Y fíjese que yo me he considerado Jonás, porque pudiendo obedecer la voz del Señor a la primera, por años le he dado vuelta. Y le he dado vuelta y le he dado vuelta. ¿Por qué? Pues porque me quiero dormir, porque quiero ir a Tarsis, he querido hacer lo que yo quiero. Pero llega un momento en nuestras vidas que de cualquier forma vamos a ir a Nínive. Pero nosotros decidimos si el camino lo queremos hacer corto o lo queremos hacer largo. Pero a pesar de eso, Dios puede ocupar ese momento, ese tiempo, para que otras personas se acerquen al Señor. Mis hermanos, Dios nos ayude a obedecer y poder ser sus mensajeros. Gracias a Dios por la palabra que Él nos da. Jonás es un ejemplo de todos nosotros. Y conforme va a ir pasando el mes, vamos a seguir aprendiendo más cosas sobre Jonás. Pero lo que yo hoy les animo es, ¿cuál fue la instrucción que el Señor nos dio? Cada uno en su corazón sabe qué es lo que el Señor nos dio. Y a todos nos dio ser voceros de Él, ser mensajeros de Él. Lo leíamos, tenemos esa gran comisión de enseñar a otros lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, lo que nosotros hemos aprendido. Pero si no hacemos caso y nos queremos ir a Tarsis o nos queremos dormir, el barco se está hundiendo. El mundo se está poniendo de cabeza. El agua está agitada. Está todo en nuestra contra. Todo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir caminando hacia Tarsis? O mejor vamos a tomar un tiempo para clamar al Dios verdadero. ¿Nos vamos a dormir o vamos a esperar a que la gente a nuestro alrededor, que sabe que venimos a la iglesia, que leemos su palabra, que nos conectamos al servicio porque lo posteamos ahí en Facebook, nos diga, clama a tu Dios, tú, y nosotros bien dormidos? No, eso no puede ser posible. Mis hermanos, despertemos. Decía otro mensaje, ¿verdad?, del pastor Hans, despierta dormilón, despertemos dormilones, despertemos. Es hora de que hablemos del Señor en un mar tan agitado. Y puede ser peor. El pastor Hans dice que el mundo no va a mejorar, más bien el mundo cada día va a empeorar más. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir quedando dormidos o mejor vamos a obedecer la voz del Señor? Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por la vida que tú nos das. Señor, te agradecemos porque, Señor, nos has dado una encomienda, nos has dado un mensaje y es el mensaje de la salvación, Señor. Ayúdanos para que todos los días, Señor, podamos compartir de tu palabra con alguien. Señor, perdona nuestras malas acciones, las veces que le hemos dado vuelta a platicar a alguien sobre ti, Señor, perdónanos. Sabemos que hemos tenido muchos momentos, muchos tiempos de poder hablar de ti y sin embargo lo hemos evitado. Perdónanos, Señor. Y te pedimos que nos des nuevas oportunidades para poder hablar con la gente. La tormenta está muy fuerte, el mundo está muy cambiante, pero Señor, sabemos que tú nos escuchas y que tú nos ayudas. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias y ayúdanos para que todos los días podamos obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.